¿Qué tal? Bienvenidos a una lección más aquí en GIC Paraguay, Inverse en español, en donde hacemos el repaso de la lección joven todas las semanas. Qué bendición de poder estar aquí compartiendo contigo en esta semana especial. Esta semana realmente la lección estuvo maravilloso. Así que tengo dos invitadas especiales que realmente quiero que ustedes los puedan conocer, que van a estar acompañándonos a poder compartir esta lección que estuvimos repasando. Así que antes de poder saber el título de nuestra lección, que está muy interesante, quiero que se puedan presentar nuestras dos invitadas, así que les invito ahí primeramente a alguien que ya hace rato estaba con nosotros. Empezamos por alguien que ya participó varias veces con nosotros y después vamos con una invitada que está participando por primera vez con nosotros. Así que el tiempo restante es tuyo. Te saludamos, Cielito. Un gusto estar realmente nuevamente con ustedes para compartir esta lección que una vez más nos abre la Biblia para enseñarnos grandes lecciones. Yo soy de la iglesia Iguazatí y estoy aquí para poder compartir un poco con ustedes. Qué lindo, cielo. Ahí en la iglesia Cuasatí, ¿vos realizas alguna función? Realizo algunas funciones, realmente estoy apoyando el Ministerio Joven, soy secretaria de iglesia y también apoyo el área de comunicación. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bastante trabajo ahí, ¿verdad? Qué lindo. Muy bien, así que ahora tenemos a nuestra otra invitada y si se puede presentar. Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Naomi, soy la directora del Ministerio Joven de la Iglesia de Guasatí también y estoy muy contenta de estar con ustedes hoy. Excelente. Qué gusto, Naomi, poder compartir contigo en esta primera de varias veces que vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos bastantes jóvenes en la iglesia de Iguazatí que van a estar también participando con nosotros. Eh, Qué lindo. Y antes de poder comenzar nuestra lección, el título de nuestra lección, la lección número 7, ¿cómo es el título? Calmar la mente airada. Wow, interesante, ¿verdad? Calmar la mente airada en un mundo en donde estamos hoy dominados por la ira. Pero antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos una oración? ¿Les parece? Ahí entonces vamos a orar e inclinar el rostro para poder comenzar. Ahí si Naomi nos puede dirigir en oración, entonces comenzamos. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias una vez más porque estamos aquí entre amigos, entre hermanos, estudiando la lección de la escuela sabática de este trimestre. Queremos pedirte tu compañía, Señor, que nos ilumines y que nos muestres el camino que quieres que sigamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Como dijimos recién, la lección número 7, ¿cómo titula? Calmar, Calmar la ira. Calmar la mente airada. calmar Mm, la mente airada. ¿Cómo estamos nosotros en este mundo hoy en día? Cuando vos te vas y tenés tu auto y te estás yendo por acá por Asunción, ¿verdad? Donde estamos viviendo varios, ¿verdad? O de repente en otras partes, ¿cómo maneja la gente? ¿Maneja tranquila o de repente utilizan la bocina? Bastante, ¿verdad? Acá en Paraguay es muy sabido que la gente toca bastante la bocina porque la gente parece que no tiene tiempo de nada, entonces se desespera para llegar a los lugares y al desesperarse empieza a airarse. Y al airarse, ¿qué hace? Reacciona. Reacciona hacia su entorno, hacia todas las situaciones que albergan y que están alrededor de él, ¿verdad? Hemos llegado a una pandemia de ira feroz. Como sociedad, nos enfrentamos a niveles crecientes de estrés provocados por todo tipo de causas. La pérdida de empleo, malestar social, ¿verdad? Y muchas otras cosas más que la gente está pasando. Estamos realmente dominados muchas veces por el momento de repente que no sabemos dominar las situaciones. Entonces, justamente en la Biblia, nosotros esta semana hemos estudiado y hemos tenido un texto base que quiero que podamos compartir. ¿Está bien?
Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 21. Ahí le voy a pedir a una de las chicas si se anima, si quiere leer y puede compartir con nosotros. Leo, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Interesante, ¿verdad? Ahí yo quiero conversar un poquito con ustedes. Mira lo que dice estos versículos. Primera dice, mente dice Santiago, habla a quienes. A nosotros nos está hablando. ¿Qué está diciendo? Por tanto, mi hermano, que todo hombre sea pronto primeramente ¿para qué? Para oír, ¿verdad? ¿Qué es más lo que queremos hacer? Lanzar todo, ¿verdad? Personas. Hablar, hablar, hablar y no callarse. Nos cuesta, ¿verdad? Aún me culpa muchas veces. Nos gusta hablar, nos gusta lanzar, pero somos tardos para qué? Al revés somos, tardos para escuchar. Pero acá dice al revés, tenemos ese tardos para hablar, ¿verdad? Y pronto para qué? Para oír, para escuchar, porque la ira del hombre no obra para qué? Para justicia. Cuando nosotros nos enojamos, siempre terminamos dañando a quienes, a las personas. Incluso muchas veces terminamos dañando más a las personas que amamos, porque con ellas es la que compartimos más tiempo. Y a veces todo el estrés de repente laboral o de repente de otros lados que ocurren, venimos y traemos a la casa y ¿qué pasa? En vez de escuchar, en vez de analizar las situaciones, ¿qué hacemos? Explotamos y empezamos a qué? A lanzar. Es por eso que siguiendo la lección yo tengo una pregunta. Esta pregunta va para Cielo. La pregunta dice, ¿por qué es tan importante Cielo con lo que acabamos de leer y con otras cosas que estamos estudiando en la lección? ¿Por qué es tan importante aprender a ser lento para la ira? Me llamó mucho la atención lo que dijiste al comenzar, la pandemia de ira que estamos viviendo. Sabemos que la pandemia tuvo muchas consecuencias, causó muchas muertes, pero nosotros aprendimos a cuidarnos. Creo que en este sentido es muy acorde el término. Vamos a tener que aprender a cuidarnos porque es cierto, hay una pandemia de gente que no se ataja, hay una pandemia de gente que te interrumpe para hablar, hay una pandemia de personas que no escuchan. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando yo me tengo una ira descontrolada, eso lleva a riesgos para mí. Sabemos que cuando uno está nervioso, todo se acelera, se estresa y no solo me perjudica a mí, sino como vos dijiste, le perjudica a la persona que tiene que recibir esa ira. Justo semanas anteriores participé de una charla sobre ira y decía el psicólogo que dio que los pensamientos son irracionales también. Cuando nosotros estamos airados, no nos calmamos para pensar en la situación real y como que agrandamos todo. La dinámica familiar, como mencionaste bien, nos vamos y descargamos. Siempre se decía que nuestro hogar no tiene que ser el basurero donde llevamos todo al final del día. También el bienestar mental, porque nadie que está nervioso está feliz, ¿verdad? Cuando estamos airados, lo último que estamos es en paz con nosotros mismos. Y repercute físicamente, sabemos, a cada uno le da diferente. A mí, por ejemplo, me da taquicardia y así. Entonces, es por eso que es tan importante aprender a calmarnos. Hay consejos para eso, el famoso contar hasta 10, entender primero la situación. La lección también mencionaba pensar en una olla hirviendo o tenés que quitar del fuego. Por eso es tan importante. Quitamos primero del fuego, analizamos la situación y ahí más calmados sí podemos dar una respuesta.
Así mismo, qué bueno, Cielo, realmente es interesante cómo nosotros tenemos que analizar las situaciones porque me llamó mucho la atención lo que hoy dijiste, que cuando estamos enojados lo menos que estamos es feliz. Estamos estresados, tristes, angustiados y con rabia muchas veces, en vez de poder disfrutar muchas veces del momento, analizar con calma, ¿verdad? Entonces, justamente quiero hacerle entonces una pregunta ahora a Naomi, ¿verdad? Naomi, ¿qué significa airarse y no pecar? Yo sé que un versículo dice eso. ¿Qué significa no airarse y no pecar? ¿Y cuándo es apropiado enojarse? Bueno, a mí me gustó mucho lo que decía la lección el martes, ¿verdad? Que a veces creemos que porque somos cristianos tenemos que estar felices todo el tiempo y llevarnos bien con todos, ¿verdad? Que nos dice la Biblia luego que si depende de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero dice que también en el versículo nos dice que no es necesariamente pecado enojarse, pero lo que sí puede llevar al pecado es la ira, justamente. ¿Qué es la ira? Cuando nosotros dejamos que el enojo maneje nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestro comportamiento. Y yo creo que esa sería la respuesta que en Efesios 4 justamente está, que es que no que podemos enojarnos, pero que eso no es pecado, porque eso es una reacción natural del ser humano ante alguna injusticia, alguna incomodidad, porque también la lección nos da algunos versículos, especialmente en Deuteronomio, Éxodo, que era muy común verle a Dios enojado frente a las injusticias y al pecado de Israel. Y él se enojaba, pero él no dejaba que la ira le domine. Él siempre, por intermedio de Moisés, ¿verdad? Él perdonaba al pueblo y le daba otra oportunidad. Sí se enojaba, pero siempre respondía, su respuesta siempre era con amor. Y creo que esa sería la Excelente. respuesta. Así mismo, no, es interesante. Entonces, el versículo justamente dice Efesios 4:26, dice, airaos, pero no pequéis, que el sol no baje sobre vuestro enojo, termina diciendo. Entonces, tenemos que tratar siempre de tranquilizarnos y resolver las situaciones con calma y con paciencia. Y justamente vos estabas mencionando, ¿no? Que hay varios versículos, ¿verdad? Que de repente vos le podrías decir a alguien, un amigo, que de repente es chispita, ¿verdad? Que se enoja demasiado fácil. Entonces, ¿cómo le podés ayudar? ¿Qué versículo bíblico le podés decir para que pueda memorizar, para controlar esos ataques de ira de repente que puede tener? Ahí sí me pueden ayudar, Cielito, Naomi. Hay algunos versículos que puedan tener para poder decirle a la gente que nos está viendo. Me gustan mucho los proverbios que hablan sobre eso, siempre nos dan consejos certeros y uno de ellos es la blanda respuesta quita la ira. Y es cierto, si nosotros respondemos con calma, también tendremos esa respuesta. Yo, por ejemplo, hago atención a pacientes muchas veces que vienen con diferentes dolencias y problemas y me doy cuenta que si yo mantengo la calma es como que puedo controlar la situación, si no dejo que eso me supere. Porque la palabra áspera es la que hace subir el furor, dice Proverbios 15:1. Ujú. Entonces, ese versículo sería espectacular, ¿verdad? Tenemos que tratar de utilizar las palabras blandas. Y yo, como había mencionado, a mí me gustó Efesios 4. La lección nos va a partir del versículo 25, pero yo creo que para entrar más o menos en el contexto tenemos que ir versículos antes, eh, que habla sobre la manera de vivir la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Que tenemos que despojarnos del viejo hombre que está corrompido por sus deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Enojarnos está bien, pero si ¿qué pasa cuando nos airamos, que dejamos que la ira nos controle? Estamos dando lugar al diablo que entre en nuestras vidas, ¿verdad? Y de eso también habla Eclesiastés 7:9, que dice que no te apresures en tu espíritu a enojarte,
porque el enojo reposa en el celo de los necios. O sea, en la Biblia, los que dejamos que le damos lugar al diablo cuando dejamos que la ira nos controle, y eso la Biblia los considera como necios, ¿verdad? A los que no saben controlar sus emociones. Así mismo, Complemento ¿verdad? eso con Proverbios, que también dice, el necio da rienda suelta a sus impulsos, pero el sabio acaba por refrenarlas. No seamos Ay, necios, gente. no seamos necios, más bien tratemos de poder mantener la calma. ¿Y cómo yo puedo mantener la calma? ¿Qué tengo que hacer para tener mi mente calma? ¿Qué tengo que tener? ¿A quién? Es la pregunta. A Cristo, ¿verdad? Espíritu En nuestro Santo. corazón. Porque si tenemos a Cristo, nos va a ayudar a poder tener esa paz y esa frescura que Él tenía. Como decía hace rato Naomi, fue interesante, ¿verdad? Que incluso Dios se enojó, Jesús mismo se enojó, pero Él sabía hasta qué punto y cómo controlar ese momento. Yo quiero leer para ir cerrando, ¿verdad? Las últimas conclusiones y las últimas partes. eh, un pedazo de la hermana Elena de White en Mente, Carácter y Personalidad. En la página 519 ella dice así. Muchos miran, dice, las cosas desde un lado oscuro, magnifican supuestos agravios, alimentan su ira y se llenan de sentimientos de venganza y odio, dice, cuando en verdad no hay una causa real para esos sentimientos. Resistan esos sentimientos y experimentarán, dice, un gran cambio en su relación con quién, con sus semejantes. Entonces, no seamos vengativos, gente. Seamos más compasivos, seamos más, ¿verdad? Con un corazón más de amor, porque justamente ahí va de la mano lo que, el fruto del Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Dios, recibimos ¿qué cosa? El fruto, dice, del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto, Gálatas 5:22 en adelante. ¿Y el fruto con qué empieza? ¿Cuál es el primer fruto? El amor, Y el ¿verdad? bien. Ahí dice Naomi, el amor, ¿verdad? El amor es el primer fruto. Entonces, gente, ¿verdad? Imagínate, del amor va el resto. Así que, algunas últimas palabras que quieran decirle, chicas, a los jóvenes sobre este tema. ¿Qué últimos consejos le darían? Me llamó la atención que el día lunes preguntaba entre la gente que respetamos si hay personas que saben manejar la ira, cómo creemos que esas personas los logran. Y yo realmente siempre admiro eso, admiro las personas que son agua de pozo, como se dice. Y creo que es como mencionamos, es la oración, porque solo una persona conectada con Dios puede tener esos frutos. Y vi personas que antes podían haber sido una, pero que al caminar con Dios se nota realmente ese cambio. Y creo que ese sería mi mensaje y lo que espero también para mi vida, que Dios me ayude a poder caminar con Él para lograr ese cambio y realmente poder transmitir eso a los demás, que este Eh, mundo tanto necesita. Así mismo. Muchas gracias, cielo. Qué lindo mensaje. Ahora, Naomi, ¿tenés un mensaje para los jóvenes que nos están viendo en este momento, que están estudiando la lección? Sí, a mí me gustó mucho el del día martes, ya había mencionado hace rato, pero lo que me llamó, que quiero dejar como último mensaje es que tenemos que aceptar a veces que nos dejamos llevar por las emociones y como sabemos ese es el primer paso para ir mejorando y recordar siempre que todo es un proceso. Hice la lección del día martes, el último párrafo. La victoria sobre la ira suele llevar tiempo. Si no la consigues a la primera o incluso a la 10ª vez, no te rindas. Sigue avanzando en la misericordia, el amor, el perdón, la gracia y el poder de Dios. Porque el objetivo no es enojarse nunca, ¿verdad? Sino que dejar de enojarse ni siquiera dejar de enojarse en algún momento que a veces nos suele llevar a enojarnos, sino a aprender a expresar de forma constructiva para no destruir las relaciones ni herir a nadie.
Entonces, tenemos que recordar siempre que el proceso de la santificación es justamente ese, es un proceso, que Dios nos va a ayudar cada paso y que no tenemos que desistir si fallamos en el camino. Así mismo, gracias Naomi, gracias cielo. Estuvo muy lindo realmente esta lección para que nosotros podamos reflexionar y pensar en cómo está mi vida. ¿Será que soy una de esas personas que anda por la vida ahí refunfuñando, peleándome, enojándome todo momento? Y digo ahora con esta lección, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Le dejamos varios versículos, varias cosas para que podamos realmente con Cristo lograr ese cambio. Así que este es el mensaje final que estamos teniendo para poder ir cerrando la lección. Espero que te haya gustado, espero que estés realmente dispuesto ahora a depositar tu vida en Cristo para poder tener ese cambio completo. Y por eso en este momento quiero orar por ti, querido amigo, que estás ahí, en ese lado, para que Dios nos pueda ayudar a cambiar nuestra vida completa. ¿Te parece? Ahí donde estamos vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la dirección de Dios para poder culminar. Oremos. Querido amantísimo Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, Señor, y que te encuentras con nosotros. Estamos tan felices de poder haber estudiado una lección maravillosa sobre la ira, Señora, que aprendamos realmente a controlar nuestras emociones, de poder realmente seguir adelante y de que tú, Señor, seas parte de ello. Así que por favor, ayúdanos a cambiar nuestra vida, ayúdanos a saber controlar, Señor, esa ira, Señor, y que podamos realmente seguir adelante contigo. Así que por favor, bendícenos, cuídanos y guárdanos, Señor, en el camino. Todo te pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, cielo. Muchas gracias, Naomi. Esto fue una lección más con GIC Paraguay Inverse en español. Sigue estudiando tu lección, que en la siguiente clase nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.